Y sí, y es que lo que pasa es que uno a veces se acostumbra, le digo uno porque, o sea, de una forma general, y, y me incluyo porque a veces uno como que quisiera que lo anden rogando y que le dijeran, mire, le voy a regalar un subpunto aquí, un subpunto allá, y no, o sea, eso se No, gana, pues. no, yo siento que no, yo no soy de esa idea. Eh, uno ve la constancia y lo que hacen por estar en las clases y a veces corriendo, que se conectan, que esto, entonces uno ve el sacrificio, pero cuando no quieren, a mí hasta cólera me daría estarles regalando puntos. Bueno, iniciamos con la clase entonces. Que sea, les agradezco la presencia y vamos a empezar. Hoy vamos a hablar, ayer hablamos del conflicto armado interno en Guatemala. Hoy vamos a ver sus causas nacionales. Dice que Guatemala está dividida en 22 departamentos administrativos. Es un país básicamente rural. El 65% de la población total predominantemente agrícola, con una población mayoritariamente maya y una estructura en la tenencia de la tierra sumamente desigual e inflexible. El 10% de los guatemaltecos concentra casi la mitad de los ingresos de toda la población. La verdad y la causa, especialmente que desencadenó el conflicto armado, fue la tenencia y la posesión de tierra, que está distribuida en pocas manos. Y si nosotros nos damos cuenta, Guatemala es un país netamente agrícola, que la mayoría de personas utilizan la agricultura, que es su medio de subsistencia, más las familias pobres, que con una su parcela o una su tarea de tierra, pues que tengan para cultivar su maíz y su frijol y darle de alimento a su familia, pues con eso son felices. Pero eso fue el gran problema que desencadenó. El problema vino a causar un conflicto armado. Y les decía ayer que la posesión y la tenencia de tierra ha sido de años, desde el descubrimiento de Colón, desde que los españoles vinieron a descubrirnos, a conquistarnos y a desposeernos de las tierras, especialmente a la clase indígena maya, y que en este conflicto armado fue la que más sufrió las consecuencias, dice, de racismo. Fueron familias indígenas masacradas, familias pobres, dicen gran cantidad de niños huérfanos, familias destruidas o a veces también mujeres violentadas sexualmente, agredidas, dejando a tanta familia desintegrada y otra cosa, a veces miembros de familia, los 7 familiares muertos, o a veces se escapaba entre esos 7 un niño. O sea, el conflicto armado se desencadenó y legalmente su causa principal es la posesión y tenencia de tierras, también la pobreza. Por eso vimos una violencia estructural que incluye la pobreza, y que esto es una pobreza extrema que nos viene también a caracterizar que a veces la gente ya no quiere ni tener el derecho al desarrollo de su país, a tener una participación ciudadana en su país por temor. Durante el conflicto armado se dio eso, que cada persona que tenía voz y voto y quería expresar o estar de acuerdo, no estar de acuerdo con el gobierno que estaba gobernando autoritario, entonces pasaba que venían y los asesinaban. Se vetó ese derecho, la libre expresión del pensamiento, la libertad. Se coartó la libertad de los ciudadanos en el sentido que iban, y si sabían que estaba en contra del gobierno, no respetaban y entraban violentamente a sus viviendas y se los llevaban, y sus familias jamás sabían de su paradero, de la persona que se habían llevado. Dice que en efecto Guatemala tiene la peor situación en América Latina respecto a la desigualdad en la tenencia de la tierra. La actividad industrial está concentrada en la región metropolitana, aun cuando la
agroindustria se distribuye en forma más amplia en la región de la costa sur, donde también se cultiva y se cultiva en grandes fincas los productos tradicionales de exportación, hoy el azúcar, antes el algodón y el más importante de ellos el café. En el altiplano y el oriente se concentra la mayor parte de la producción de granos básicos, maíz y frijol, especialmente típicamente en pequeños terrenos. María, ayúdeme a leer esa diapositiva. Espérame que no me la carga. Ahí está. El empleo se ha ido agravando crecientemente en la medida en que las actividades productivas han cedido espacio al sector de servicio. La pobreza extrema se ha incrementado dramáticamente. El analfabetismo en la población. La tasa global de fecundidad es la más elevada en América Latina, con una clara diferenciación entre la fecundidad rural. La migración laboral hacia el exterior se incrementó desde los primeros años de los 80. La concentración del poder económico y político. El carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a la mayoría de la población que es indígena. Dice que el empleo se ha ido agravando crecientemente en la medida, gracias Mari, en la medida que las actividades productivas han cedido espacio al sector de servicio. Esto quiere decir que si hay una empresa que genera empleo, hay producción agrícola y lo más importante, hay empleo. Entonces la tasa de empleo hace también que se nivele un poco el nivel de pobreza. Dice que la pobreza extrema se ha incrementado dramáticamente y cada vez es peor. Y ahorita con esta pandemia nosotros lo estamos viviendo. Hay familias enteras que pasaron meses, a veces tal vez sin comer, porque el papá o la mamá se quedaron sin trabajo. O sea que en cada época, en la historia, siempre se viene arrastrando la pobreza y de acuerdo a cada época y a los hechos que vivimos, se avanza drásticamente, dramáticamente conforme el tiempo. Uno de los factores también importantes o causas del conflicto armado es el analfabetismo. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe leer y escribir no sabe dónde están ni plasmados sus derechos. Hay gente indígena que ni siquiera conoce la Constitución, dónde están plasmados sus derechos, cuáles son sus derechos. Entonces, al no saber leer y escribir, arrasaron con ese mito que no sabía ni dónde estaban parados ni cuáles eran sus derechos. Entonces, una gran causa es el analfabetismo. También la tasa global de fecundidad es la más elevada en América Latina, con una clara diferenciación entre la fecundidad rural. ¿Qué quiere decir esto? Que Guatemala es un país que sus familias no tienen no hay un nivel para llegar y planificar, porque aquí hay, dependiendo de la religión que sea, pues prohíben los métodos de planificación, ahí tienen la idea de que hay que tener los hijos que Dios les mande, pero el problema es de que entre más familia exista, más pobreza hay. ¿Por qué? Porque a veces las familias se ponen a tener 5 o 6 hijos y el padre y la madre no tienen empleo, o a veces solo el papá trabaja para mantener a 7 hijos. ¿Cómo va a comprar 7 pares de zapatos? O sea, ¿cómo va a mantener a estudiar? Y que ahorita, pues gracias a Dios, ya ha estado establecida la educación gratuita, pero Guatemala tiene ese problema grande, que no hay planificación. Por ejemplo, China o Japón simplemente permiten tener 2 hijos y yo creo que ahorita 1, porque no le gusta la superpoblación y entre más superpoblado esté un país, más pobre es, porque no hay vías de desarrollo,
porque no hay fuentes de trabajo. Entonces nosotros en América Latina formamos un país que a veces en cada día nacen de 20 a 30 niños diarios. A niveles, estoy hablando no de un municipio, sino que tal vez estoy ni a comparación de la tasa que cuántos niños nacen a nivel nacional en el país, en cada municipio, en cada aldea, en cada departamento. O sea, aquí no hay una clara Guatemala que da capacitaciones, charlas para que las parejas planifiquen, que tengan los hijos que de acuerdo a las posibilidades económicas que tengan. Entonces, no, eso es también una de las causas del conflicto armado, porque estamos superpoblados, siempre estuvimos superpoblados con grandes familias y familias empobrecidas. Y más el área rural, la maya, la indígena, que ahí pues las familias tenían 2, 3, 4 hijos y de todos modos ellos se dedicaban a la agricultura, había analfabetismo ahí. ¿Qué pasa con esto? La migración. Al no haber empleo en el país, emigran. Y si ustedes se dieron cuenta, el presidente lo criticaron, que lo primero que dijo en la conferencia del domingo es que gracias a los migrantes que están, a nuestros compañeros ciudadanos que están del otro lado en otro país, Guatemala se ha mantenido económicamente. Pero todo esto es porque en nuestro país no hay empleo y les toca que irse a otro lugar para poder mantener a su familia. Y la migración trae consigo también grandes problemas emocionales, desintegración familiar, trae violencia. ¿Por qué? Porque el papá se va, deja a la mamá con los hijos, se quedan abandonados. Entonces, todo eso también implica que al no haber empleo, la familia viene y hay una gran violencia estructural porque tiene que inmigrar a otro país para poder mantener a su familia. La concentración del poder económico y político, toda la vida ha estado así, desde el inicio, desde que nosotros tenemos razón o desde que nacemos y crecemos y llegamos a un punto, la mayoría económicamente está concentrado en pocas manos. La riqueza no es igualitaria, no hay equidad en tierras, en riqueza, en alimentos, sino que tiene más el que tiene, y el que tiene más quiere más, y entre más tiene y así va, no que no hay una equidad, y el pobre es pobre y entre más días más pobre y no hay forma como pueda. Entonces todo esto se debe a la concentración económicamente del poder también en pocas manos. Dice que el carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a la mayoría de la población que es indígena. Eso siempre se ha dado. Ahorita lo vamos a ver desde cuándo se dio la discriminación indígena, siempre se ha mantenido. O sea que el gobierno o el ejército en los tiempos del conflicto armado se llevó más que todo por racismo, que la raza indígena o los indígenas protegían a civiles que andaban en contra del gobierno que los protegían, y eso llevó también a que hubieran muchas masacres en contra de ellos. Dice que la exclusión económica y social de grandes sectores empobrecidos. Como les hablo, la economía social, este sector, media vez no haya una forma como tener una producción sólida, no haya una fuente generadora de trabajo, nosotros siempre va a estar el sector empobrecido y así va a perdurar mientras no hayan fuentes de trabajo que puedan subsistir las familias y salir adelante. Dice que en una sociedad como la guatemalteca, frente a la magnitud de la violencia, las personas que son pobres, no tienen empleo, ¿qué pasa? Generan violencia, porque al no tener cómo vivir o mantenerse, lo que suele y ha pasado es que antes se dedicaba la mayoría a hacer robos, la mayoría. Pero ¿qué pasó? Ahora ya es el secuestro, porque un robo
puede ser para unos días. En cambio, un secuestro, pues piden más dinero. ¿Y qué se sumó ahora al secuestro? Las extorsiones. Es tanta gente que lo amenazan, que les dé dinero, que si no se les va a pasar algo a la familia, que cobran a los negocios. Entonces, nuestra sociedad, cuando es empobrecida, lo que genera es violencia. Dice que la historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento armado, cuya gestación es tan antigua como la evolución republicana de un país con conflictos estructurales. Guatemala es un país con conflictos estructurales y el conflicto estructural más grande que tiene Guatemala es la pobreza, porque la pobreza lo que hace es generar violencia y entre más violencia hay, entonces la gente se vuelve emocionalmente pobre, psicológicamente, y esto hace también que se destruyan las familias y vienen a ser más perjudicados y damnificadas esa familia. El papá, la mamá se desespera de ver a sus hijos que no tienen que comer. Entonces, Guatemala es un país estructuralmente conflictivo y más por la posesión económica en la que viven la gente o sus ciudadanos. Dicen que el enfrentamiento armado en Guatemala constituyó un fenómeno cuya explicación es multicausal. ¿Por qué? Porque no es posible identificar una sola causa que explique por sí sola el desencadenamiento y la persistencia del mismo en el tiempo. Y esto es verdad, porque el enfrentamiento armado no tiene solo una causa. Yo les menciono la pobreza, les menciono la tenencia de tierra, la distribución de tierra en pocas manos, les menciono el analfabetismo, les menciono las tasas de empleo que no hay. O sea, miren, un montón de causas. O sea, que no se desencadena solo en una, es multicausal desde donde procedió o se dio el conflicto armado interno. Por eso no se identifica qué causa es, sino que es multicausal, porque hay un montón de causas que pueden generar y generaron el conflicto armado interno. Madeline, ayúdenme a leer esa diapositiva. El enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el ejército y la insurgencia. La investigación histórica realizada por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación bajo diferentes formas de los grupos de poder económico, los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. No se puede ignorar el peso de los factores ideológicos que han permanecido a lo largo de la historia guatemalteca y que contribuyeron a construir el marco de legitimación de la violencia. Las causas internas son fundamentales en la explicación del fenómeno, aunque estuvieron condicionadas por influencias externas, sobre todo en sus momentos claves. Gracias, Madeline. Dice que el enfrentamiento armado aparece en actores visibles, o sea, los protagonistas fueron el ejército y la insurgencia. ¿Por quiénes estaban conformadas la insurgencia? Por los campesinos, civiles, estudiantes, profesionales, que a la vez se le llamaba guerrilla. Entonces era el ejército y la insurgencia fueron los que a la larga se enfrentaron y dieron el conflicto armado. La investigación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, yo les mandé ese libro. Este fue escrito por Juan Gerardi. El monseñor ahí, él habla de todas las violaciones a los derechos humanos, qué pasaron con los niños, niñas, dice mujeres, familias campesinas
masacrados, o sea, así se llama el libro. También dice Memoria a la Guatemala o En Memoria en el Silencio. También les mandé esa donde habla mucho de la violación de los derechos humanos. Esta comisión dice que el poder económico de los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estaba involucrada políticamente diferentes partidos y cómo involucrados también la sociedad civil, involucrados en el sector económico, político y social, de ver cómo, de ver un país, los políticos favorecidos para él y la sociedad civil beneficiados para todos los habitantes del país, pero para tener mejor salud, educación y equidad en la tierra. En cambio, los partidos políticos siempre han buscado enriquecimiento ilícito para ellos, para sus conciudadanos, compatriotas que los han llegado o los han ayudado a llegar al poder. No se puede ignorar el peso de los factores ideológicos, dice. Es uno de los factores también que desencadenó el conflicto armado. ¿Por qué? Porque estudiantes universitarios se manifestaron ante el poder de Jorge Ubico, revolucionaron por sus ideas patriotistas. ¿Por qué? Porque querían el beneficio de un mejor país. Ese es el factor ideológico. Yo tengo una idea, quiero luchar por esa idea, pero esa idea para beneficio de todos los ciudadanos, no solo para el beneficio propio. Ese es el problema grande que ha tenido nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando llegan al poder se olvidan de los pobres, pero cuando tienen necesidad de los pobres andan detrás de ellos prometiendo, pero cuando ya están sentados en el poder ni te conozco. Entonces, esto también lleva a una gran marginación a los ciudadanos, a los compatriotas. ¿Por qué? Porque no están viendo solo su necesidad, sino que miran nada más la necesidad propia y no lo de los ciudadanos. Eso también ha desencadenado también que no respetemos nuestras ideas, que cada quien busquemos una mejor igualdad y beneficios para todos. Dice que las causas internas son fundamentales en la explicación del fenómeno, aunque estuvieron condicionadas por influencias externas. ¿Qué tipo de influencias externas? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vino a complementar cuando a ellos les favorecieron, cuando se complementaron en el complot para poder derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán, para no dejarlo vivir en paz. Sus últimos días su familia sufrió grandes consecuencias porque fue uno de los mejores hombres y ciudadanos guatemaltecos que luchó por sus ideales, un ideal de ver a una Guatemala feliz, con riqueza para los pobres, con equidad para darle las tierras a los pobres, y por eso no lo querían, por eso lo marginaron, porque él a la larga era uno de los mejores ciudadanos de Guatemala, que si nos hubiera seguido gobernando hasta nuestros días fuéramos uno de los mejores países desarrollados, pero como vieron todo ese potencial en él, ¿qué hicieron? Destruirlo. Pero ¿a través de qué? De influencias externas, como fue el país de Estados Unidos. Eso también hizo que se desencadenara el conflicto armado interno en Guatemala, porque las ideas que tenía Jacobo Arbenz, hubieron campesinos, estudiantes, que ellos quisieron profesionales, quisieron ver que ese sueño que tenía este señor se hiciera realidad. Por eso lucharon tanto y por eso vivieron 36 años en conflicto armado, porque a partir de esa fecha que él salió del país humillado, fue cuando empezaron a despertar también los ciudadanos y los campesinos de ver que les quitaron sus tierras, tierras que él les había dado para poder cultivar y trabajar. La estructura agraria y la exclusión económica. Claudia, ¿me ayuda a leerla? Licta, pero casi no se ve la diapositiva.
Va, y ya que... Quizás a mí me está... Ya, ya creo que ya. Ya, va, léala usted pues, ¿Sí? Claudia. Va, léala, Claudia. Es la estructura agraria y la exclusión económica. La pobreza ha sido una constante en la sociedad guatemalteca derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como del muy limitado acceso a la educación. La distribución de la tierra en una sociedad eminentemente agrícola como la guatemalteca es una de las principales causas de pobreza. La estratificación social y provoca a su vez diversas modalidades de exclusión social que por lo regular van asociados a la práctica de la violencia. La reforma agraria se recreó el sistema latifundista. Estado guatemalteco se ha orientado en especial al servicio de los intereses de reducidos sectores de la población, antes que en beneficio del colectivo de sus miembros. La estructura agraria empezó desde el momento que Juan José Arévalo Bermejo fue presidente elegido en Guatemala. ¿Por qué? Porque antes de él hubieron militares, Jorge Ubico, Manuel Estrada Cabrera, Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados. Estos habían extensiones de tierra que se las repartían a sus mismos compañeros o familias terratenientes, nunca se las dieron a los pobres. Juan José Arévalo empezó a crear una estructura agraria como con la creación del Código de Trabajo, donde les empezó a dar derechos a los trabajadores y a abolir la esclavitud. Y la siguió Jacobo Armes Guzmán, ¿cómo? Con la reforma agraria, con el decreto 900, donde establecía que las tierras ociosas que tenían estas grandes compañías, que las adquirieron por concesiones, regalías que les hicieron los otros presidentes. Entonces Jacobo Armes lo que quería es quitarles esas tierras ociosas y dárselas a los campesinos. Ahí empezó y se fue dando la estructura agraria. En el momento de que se fue Jacobo Armes Guzmán, ¿qué hicieron los otros presidentes que tomaron el poder? Crear decretos para quitarle las tierras a los campesinos que se las habían otorgado para entregárselas nuevamente a la Fruit Company. Entonces ahí los campesinos empezaron a formar grupos para unirse porque no estaban de acuerdo en esta desigualdad que habían empezado a tener los presidentes y más militares, porque toda la vida desde el inicio hasta 1986 fuimos gobernados solo por militares. Dice que el racismo, la subordinación y la exclusión del indígena, esa es otra causa del conflicto armado interno. La historia del país muestra qué formas de subordinación y exclusión que se originaron con la invasión española se han mantenido hasta la fecha. Desde los inicios de la colonización se definió el estatuto jurídico de los indígenas. Se les consideraba vasallos libres de la corona, la ideología de la inferioridad de los indios. Desde ahí empezó la inferioridad de los indios, porque los empezaron a marginar. Les quitaron, además de que vinieron a robarles sus tierras, todavía los marginaban como indios. Los mandaban en encomienda a grupos de hacendados para que se lo llevaran y cultivaran su tierra y se aprovecharan de eso. Y encima les vendían la idea que los iban a educar para convertirlos al cristianismo, que por medio de eso Dios los iba a proteger, Él les iba a mandar más cosecha, más tierra. Los engañaban y encima de eso los denigraban, los humillaban, los esclavizaban.
y los tenían como inferioridad de los indios. En el plano político, los inicios del periodo independiente se caracterizaron por los conflictos que se opusieron a conservadores y liberales. ¿Por qué? Porque los conservadores, la Iglesia Católica ha sido una de las grandes protagonistas también del conflicto armado, porque la Iglesia Católica, como les decía ayer, nunca se ha puesto o se puso en ese tiempo a estar de parte de la gente pobre. No, y cuando estaban los conservadores y que eran gobernados por Rafael Carrera, lo que hizo Rafael Carrera es darles grandes porciones de tierra a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, darles el diezmo. O sea, vivían como reyes los sacerdotes que formaban parte de la iglesia. ¿Qué pasó con los liberales? Llegó justo Rufino Barrios y Miguel García Granados y les quitó la posesión de tierra que tenía la iglesia. Echó a los jesuitas, les quitó el diezmo y empezaron con la reforma agraria liberal de 1871, en que existieron postulados. Cuando justo Rufino Barrio decía que daba tierras y que extendía tierras, pero no tierras a los campesinos, sino que a los mismos terratenientes, y fue ahí donde empezó el cultivo del café. Estaba grandes plantaciones de café que se estaban dando. Justo Rufino Barrios fue uno de los grandes terratenientes que se adueñó de grandes porciones de tierra que eran cultivadas de café y a la larga venía y los exportaba. Entonces, los postulados de la reforma agraria liberal no benefició en ningún momento a indios, a campesinos, a obreros agrícolas, porque no les dieron tierras en sí para poderlas, que las cosecharan, pero para beneficio de ellos. Es cierto que se creó el Código Civil en la reforma agraria, donde se le daba la posesión y la propiedad privada, pero no a los campesinos, sino que a los terratenientes. ¿Para qué? Para que no vinieran y se las quitaran, sino que tuvieran una idea o tuvieran justificación para poder expropiar a los campesinos de esa tierra. De lo contrario, no cederla en ningún lado. En ese sentido, se formó la reforma agraria liberal, con Miguel García Granados y justo Rufino Barrios. La Constitución de 1945, en el marco de la Revolución de Octubre de 1944, que se abolieron las normas que establecía el trabajo obligatorio de los indígenas en las fincas y normas firmes. O sea que la Constitución también de 1945, la cual fue creada en tiempos de Juan José Arévalo Bermejo, fue una de las que también tenía que se aboliera la esclavitud, que se le diera participación al campesino en tierras, que se les favorecieran con créditos, pero también en esta Constitución se creó también y favoreció también la propiedad privada. Jacqueline, ¿me ayuda a leer esta diapositiva? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jacqueline. La reforma agraria y otras políticas sociales diseñadas durante la llamada Primavera Democrática 1944 a 1954. Con el fin de la revolución del 44 se reforzaron el modelo de exclusión y la ideología racista, justificatoria de la opresión. Las exclusiones sociales, económicas, políticas y culturales en contra del pueblo maya que se menciona en el informe de esclarecimiento histórico han acarreado más violencia. El racismo consiste o inconsiste en un factor muy importante en la explicación de muchos de los actos desmedidos de violencia cometidos a lo largo de la historia de Guatemala y del enfrentamiento armado. Estas son varias causas. Ya les hablé de la reforma agraria,
todos los beneficios que dieron desde 1944 a 1954 fueron los mejores años que dice que vivieron Guatemala, y especialmente los campesinos y los obreros agrarios fueron los que mejor estuvieron en esa época porque fueron favorecidos. Pero también se dio el racismo, que fue otro de los factores importantes en las causas nacionales del conflicto armado, que fue la que hizo que hicieran. Hay una parte que se llama tierra arrasada, así le dicen en el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque llegaban a masacrar toda una comunidad. A mí jamás se me va a olvidar en un libro que leí, que como se mencionaban tantas las grandes atroces o mecanismos de horror que los vamos a ver la próxima clase, un monje se vino a ver si era en realidad lo que decían de las comunidades indígenas. Y además de venirles a enseñar el español y el evangelio a los campesinos, se ubicó con ellos y llegaron el ejército y las familias salieron corriendo para huir del ejército y él con todos ellos. Y dice que había un gran barranco y el monje se cayó en ese gran barranco. ¿Y qué había en ese gran barranco? Un montón de cadáveres llenos de lodo. Y él, para poder salvar su vida, se metió entre esos. Y inclusive llegaban los soldados a ver y a tocar todavía los cuerpos si estaban con vidas, y a los que no, ahí mismo le disparaban. Entonces él narra porque se salvó gracias a esos que se metió entre esos cadáveres que estaban ahí, niños, ancianos, familias. O sea, hasta narran ahí también que había una mujer que estaba embarazada y hasta le partieron el estómago para poder sacarle su feto. Entonces son mecanismos que utilizaba el ejército para que no estuvieran los indígenas escondiendo a los insurgentes, a los que estaban en contra del gobierno. Por eso muchas veces se ha mencionado en Guatemala izquierda y derecha. Que los de la izquierda son los insurgentes que estaban en contra del gobierno que nos estaba gobernando, y los de derecha pues son las familias poderosas que siempre han existido y perdurado en Guatemala. La dictadura y el autoritarismo. Esto se refiere a los gobiernos que nos han gobernado, que siempre han marginado a la gente, que siempre nos han estado con tener dictaduras, humillando, cometiendo asesinatos atroces con la gente. Dice que la experiencia nacional ha estado marcada por formas de autoritarias, de gobiernos ejercidas fundamentalmente por militares, mediante dictaduras de juntas militares. Ustedes saben que todo lo que se hace, a veces no se nace, sino que se aprende en la vida. Mi hija le gusta escuchar a veces casos de mujeres que tal vez han asesinado y que cómo las descubren. Y hoy precisamente estaba escuchando algo donde una niña en Argentina de 16 años iba con su novia en una motocicleta y ella llevaba una arma de 9 milímetros. Vino y le atravesó. Le disparó en la motocicleta a su novio y la bala le atravesó el estómago a él y fue a caer en un poste como a 10 o 30 metros. Dice que quedó incrustada la bala. Y otra que como que se la puso aquí en el pecho, le disparó y quedó enterrada en la bala. Y decía ella que eso lo había aprendido de su padre, que su padre le había enseñado a disparar, a no dejarse de intimidar de nadie. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ejército, desde el momento que alguien iniciaba en el ejército, los obligaban a volverse violentos, les enseñaban a hacer cosas
que a veces ni dormir de madrugada los levantaban, los enseñaban a ser violentos. ¿Para qué? Para que en el momento que a ellos les tocara llegar y destrozar a una familia no tuvieran contemplaciones y se llevaran a niños, mujeres, no importando la edad que tuvieran, y poderlos matar sin ninguna contemplación hacia ellos. O sea, que los militares en ese tiempo, o los que estuvieron en ese tiempo, por eso había los jóvenes, ¿quién quería ir al ejército? Nadie, porque sabían los castigos y las torturas que ellos mismos sufrían desde el momento en que se formaban parte o ser filas del ejército. Dice que la tradición dictatorial ha impreso una huella muy fuerte en la cultura política nacional y ha significado el cierre continuo de espacios de expresión y participación política por parte de los ciudadanos. A la mayoría de guatemaltecos, con tantas cosas que pasaban, que gente que quería defender, participar o tener voz y voto y que gente lo siguiera para ir en contra del gobierno, era perseguido. La participación ciudadana en ese tiempo se dejó vetada, nadie quería participar y si lo hacía o quería opinar, lo hacía a escondidas del gobierno porque peligraba él y su familia. Hasta ahora, con los acuerdos de paz, fue cuando se empezó a dar la participación ciudadana, que se empezaron a formar los COCODES, se dio la concentración, la descentralización. Fue ahí donde empezó nuevamente a surgir la participación ciudadana. Y si ustedes miran, también son derechos humanos que fueron violentados y especialmente el derecho más vulnerable y el que no respetaron fue la vida de cada ser humano o de cada indígena o cada civil que estuvo dentro de esas masacres que hicieron. Dice que el autoritarismo y las dictaduras fueron las características centrales de la herencia política. En el plano de control social, la población sufrió mecanismos de control arbitrarios por manos del ejército y de los sectores dominantes. Las violaciones de derechos humanos en conflicto armado. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado son las realizadas por funcionarios públicos y agencias estatales. En ese tiempo, ¿quiénes eran los funcionarios públicos y agencias estatales? Eran los oficiales del ejército, los tenientes, los capitanes, los coroneles, los que eran funcionarios públicos comandados por el ejército. Fueron los peores que cometieron las violaciones a derechos humanos. El Estado también ha de responder por las infracciones al deber jurídico de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. El 93% de todos los registrados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ese fue otro error y pecado grande que tuvo el Estado. Jamás investigó nunca los crímenes que cometieron. La única que se empezó a levantar y ir en contra de ellos, ustedes no me van a dejar mentir, Rigoberta Menchú contra Ríos Montt. También se estuvo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también estuvo juzgando a Romeo Lucas García, al general Mejía Víctores, que fueron partes, comandantes, capitanes y quienes nos gobernaron durante esas masacres, violaciones de los derechos humanos. Dice que utilizando como justificación la doctrina de seguridad social y el anticomunismo se cometieron crímenes como el secuestro y asesinato de todo tipo de actividades catalogadas como subversivos, desapariciones forzadas y aplicación sistemática de la tortura. También se violó el derecho a la identidad étnica o cultural del pueblo maya. La violación sexual de mujeres fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona, derecho a la vida, a la igualdad, a la educación, a la salud, a la vivienda, la tortura, el secuestro, la impunidad que daba cobertura material a las violaciones más elementales de derechos humanos. Los órganos de justicia se volvieron inoperantes en una de sus funciones fundamentales.
de protección del individuo frente al Estado, la libre expresión del pensamiento. Bueno, ahí terminamos con las causas nacionales. Si ustedes se dan cuenta, como dijimos, son causas nacionales multicausal, que hay varias causas por las que se desencadenó el conflicto armado y además de esas causas hubieron muchas violaciones de derechos humanos. No sé si alguien quiere comentar algo al final, Mari. Sí, ¿No quiere aportar algo? aportar de qué. Del conflicto armado. Ese se me... yo estaba escuchando de Rigoberta Menchú. Ajá. Espérame, que es que mi teléfono. Fíjese que que nosotros así como que no conocemos nuestra propia historia, pues vivimos en